Guerra de Malvinas, 1982. Conflicto. Argentina invadió las Islas Malvinas, entonces bajo dominio británico, el 2 de abril de 1982. Desarrollo. El Reino Unido envió una flota para recuperar las islas. El conflicto duró 74 días y culminó con la rendición argentina el 14 de junio de 1982. Consecuencias. Para Argentina, la derrota provocó la caída de la dictadura militar y el retorno a la democracia. Guerra México-Estados Unidos, 1846 a 1848, conflicto. Fue una guerra entre México y Estados Unidos que se desató a raíz de la disputa por los límites de Texas después de su anexión por parte de Estados Unidos. Desarrollo. La guerra se libró en varios frentes y concluyó con la victoria de Estados Unidos. Consecuencias. Para México, el Tratado de Guadalupe Hidalgo significó la cesión de un vasto territorio que hoy abarca California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y partes de otros estados. La Guerra México-Estados Unidos 1846 a 1848. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La Guerra México-Estados Unidos, 1846 a 1848, se produjo después de que una serie de acontecimientos políticos concretos encendieran un conflicto territorial. La anexión de Texas por parte de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, James K. Polk, provocó el conflicto con el envío de tropas a una región fronteriza en disputa. Los Estados Unidos, una nación republicana, defendía que, a pesar de la necesidad de contar con una institución militar regular, su tamaño en tiempos de paz debía ser lo más reducido posible. Para los primeros estadounidenses, eran los ciudadanos los auténticos luchadores por la República, y no aquellos contratados que se suponía que vestían el uniforme de la nación solo porque carecían del carácter moral o de las cualidades necesarias para tener éxito en la vida civil. La forma de resolverlo impactaría significativamente en ambas naciones. Por ello abordamos aquí lo ocurrido en la década anterior, desde 1836 hasta que la disputa por el territorio de Texas llevó a la declaración de guerra y a las dos primeras batallas, las de Palo Alto y Monterrey, ya como parte de un conflicto entre dos naciones. El conflicto entre México y los Estados Unidos se pudo extender a lo largo de 1848, aunque las condiciones en ambos países impidieron que continuara. El gobierno estadounidense no veía la hora para firmar un acuerdo, dado que las protestas en contra de una guerra inmoral se acrecentaron. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no solo resultó en la pérdida para México de la mitad de su territorio. Las metas y objetivos de los Estados Unidos era apoderarse de la Alta California, establecer la frontera de Texas en el río Bravo y ocupar Ciudad de México para obligar al gobierno mexicano a aceptar la rendición. Los generales Zachary Taylor, Winfield Scott y John Wall Victoria en las batallas de Palo Alto, Resaca de la Palma, Monterrey. La conquista estadounidense de aquella provincia implicó apoderarse del actual estado de Nuevo México y, sobre todo, del litoral pacífico de California. Las incursiones indias se intensificaron, y no se respetaron las instituciones católicas en los territorios cedidos, donde además los mexicanos fueron despojados de sus tierras por los miles de migrantes que viajaron a California alentados por la Gold Rush. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no solo resultó en la pérdida para México de la mitad de su territorio. Las incursiones indias se intensificaron, y no se respetaron las instituciones católicas en los territorios cedidos, donde además los mexicanos fueron despojados de sus tierras por los miles de migrantes que viajaron a California. La experiencia española frente a la invasión francesa, 1808, y la guerra independentista, 1810 a 1821, los mexicanos emprendieron una guerra de guerrillas contra la invasión estadounidense, 1846 a 1848. Los líderes guerrilleros entendieron la importancia de cortar las vías de comunicación y suministro de los ejércitos invasores. Vieron la guerra como un intento de los estados esclavistas de extender la esclavitud y aumentar su poder mediante la creación de nuevos estados esclavistas a partir de las tierras mexicanas que pronto serían adquiridas.
En el año 1765 fueron ocupadas por las autoridades españolas del Virreinato del Río de la Plata. En el año 1820 las autoridades argentinas toman posesión de las islas empleando el mismo principio que constituyó la nación argentina e incluso nombrando a Luis Bernet gobernador de las islas el 10 de junio de 1829. El 3 de enero de 1833 las Islas Malvinas fueron usurpadas por la corbeta británica Clio, quienes expulsaron a las autoridades argentinas vigentes. El 2 de abril de 1982, año en que se dio inicio a la Operación Rosario, es decir, la recuperación de las islas por fuerzas militares argentinas, dando inicio al conflicto de Malvinas de 1982. La Constitución Nacional, en su reforma vigente desde el año 1994, expresa: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Los organismos internacionales, regionales y la comunidad en general, el llamado al Reino Unido a reasumir las negociaciones de soberanía de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. La Guerra de las Malvinas fue un conflicto bélico entre la Argentina y el Reino Unido que se desarrolló del 2 de abril al 14 de junio de 1982, uno de los hechos centrales en la extensa pelea por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. La soberanía argentina sobre las islas se sustenta en una serie de factores geográficos, históricos y jurídicos. El 2 de enero de 1833, en que fuerzas británicas usurparon estas tierras, el gobierno argentino ha efectuado sucesivos reclamos diplomáticos ante el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña. Durante la guerra, las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron contra cientos de soldados conscriptos que realizaban el servicio militar obligatorio, diversos actos de tortura, como forma de controlar los problemas vitales que generó, fundamentalmente, la falta de abrigo y comida. Después de 74 días, el 14 de junio de 1982 Argentina firmó la rendición. Sobre el final del conflicto bélico, las Fuerzas Armadas diseñaron una política tendiente al ocultamiento de aspectos relevantes de la guerra, en especial de los tormentos infligidos. Se dispuso el control de la información mediante acciones psicológicas sobre los soldados e inteligencia ilegal sobre estos y las organizaciones que comenzaron a nuclearlos. Para 1982, la crisis económica y las denuncias por las graves violaciones a los derechos humanos generaban un enorme estado de descontento social. En ese marco, con el objetivo de generar confianza en la opinión pública sobre lo que estaba sucediendo en Malvinas, la Junta Militar falseó y ocultó información de los acontecimientos durante el conflicto bélico para sostener el apoyo popular. Un evento clave para el fin de la dictadura fue la Guerra de las Malvinas, 1982. El fracaso militar fue un golpe severo a la moral del país y aceleró el colapso de la dictadura, que terminó en 1983. Tras el fin de la dictadura, la legislación argentina experimentó reformas significativas para restaurar la democracia, proteger los derechos humanos y juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas. El 30 de octubre de 1983, marcó el fin de la dictadura, el pueblo argentino volvió a votar y eligió la libertad. La elección de Raúl Alfonsín marcó el inicio de una nueva etapa de derechos, justicia y verdad para todos. La creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, y la publicación del informe, Nunca Más, fueron pasos clave para iniciar un proceso de memoria, verdad y justicia, en el que las atrocidades cometidas por el régimen militar fueron investigadas y llevadas a juicio. Semejanzas. Pérdida de territorio o soberanía. En ambos casos, los países, Argentina y México, defendían su territorio frente a una potencia extranjera. Argentina intentaba recuperar las Islas Malvinas ocupadas por el Reino Unido. México defendía su territorio ante la invasión de Estados Unidos, que terminó quitándole una gran parte del norte del país. Desigualdad militar. En los dos conflictos, el país latinoamericano tenía menos recursos, tecnología y apoyo internacional que su adversario.
Ambos enfrentaron a potencias mucho más preparadas. Consecuencias políticas internas. Después de ambas guerras, hubo crisis políticas y cambios de gobierno. En Argentina cayó la dictadura militar en 1983. En México, la derrota debilitó el poder del gobierno central y aumentó las tensiones internas. Orgullo nacional. En los dos países, las guerras dejaron un sentimiento patriótico fuerte y la idea de lucha por la soberanía y la dignidad nacional. En resumen, Guerra de las Malvinas, 1982. Motivo principal: recuperar las Islas Malvinas ocupadas por los británicos. Duración: 2 meses, abril-junio de 1982. Resultado: derrota argentina. Las islas siguieron bajo control británico. Época histórica: siglo XX, guerra moderna, con medios aéreos y navales. Tipo de gobierno: dictadura militar argentina. En resumen, la Guerra de México, 1846 a 1848, fue invasión estadounidense para expandir su territorio. Duración: 2 años, 1846 a 1848. Resultado: derrota mexicana. México perdió más de la mitad de su territorio. Tratado de Guadalupe Hidalgo. Época histórica: siglo XIX, guerra de expansión territorial con ejércitos terrestres. Tipo de gobierno: República Mexicana en crisis interna.